Alumnos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver en la clase lo que es tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido también presente en diferentes partes del cuerpo y donde ustedes con ciertos tipos de entrenamiento van a querer muchas veces disminuirlo, tanto ustedes como sus clientes, sus alumnos, ¿no? Uno relaciona directamente al tejido adiposo, a la obesidad, pero tenemos que entender que también tiene otras funciones y no es un problema del tejido adiposo, sino realmente el exceso de tejido adiposo es el problema. Es un tejido tan necesario como el resto, pero que bueno, que en grandes cantidades puede ser muy perjudicial para el organismo. Lo primero que vamos a ver es un video cortito de tejido adiposo. Es el tipo de tejido más común o uno de los tejidos más comunes del cuerpo. Es grasa, es amarillo y siempre tiene este aspecto. Esto es lo que puedes llamar tejido adiposo unilocular o tejido adiposo maduro adulto. Será tan común a lo largo de tus aventuras histológicas que tenderás a ignorarlo y muy pronto no querrás ni verlo. Pero cada vez que veas estos espacios blancos amplios, donde a veces el núcleo está comprimido o desplazado hacia los lados, y algunas veces se ven vasos sanguíneos, entonces eso será grasa clásica. Algunas veces podrán verse ah, un poco de tejido conectivo fibroso entre las células, como se puede ver aquí o aquí, y cerca de la periferia se podrá ver también fibras de colágeno, incluso fibroblastos. Veamos esto con un mayor aumento. La razón por la cual la grasa es tan clara es porque durante la preparación histológica hay una etapa en la cual se tiene que someter el tejido a disolventes que arrastran la grasa y entonces esta es arrastrada. Esa es la razón por la que se ven estos espacios blancos amplios. La grasa se ha ido. A causa de esto, los núcleos de estos adipocitos clásicamente tienen una forma fusiforme y están desplazados. También podrán verse pequeños vasos sanguíneos como aquí, o tal vez aquí, y ciertamente aquí, y podrá verse incluso la sangre viajando en el centro de estos vasos. También podrán verse ocasionalmente células redondas como macrófagos o linfocitos, pero lo clásico es esta clase de células donde los espacios en blanco fueron ocupados por grasa con un núcleo periférico comprimido a la periferia. Esto es probablemente un núcleo, esos también. Ese probablemente sea un linfocito, eso también pudiera ser un linfocito o macrófago, pudiera ser difícil decirlo con este tipo de tinción que es H y E. Pueden verse fibras de colágeno y vasos sanguíneos como ya he descrito. Esto es clásico, aburrido, tejido adiposo maduro adulto o unilocular. Nada más tiene este aspecto y siempre se ve así. Les agradezco. Bueno, por más que este señor lo vea como clásico y aburrido, es importante este tejido. Como les dije, es un tejido que nosotros, como futuros profesores, entrenadores, personal trainer, etcétera, va a ser, yo les diría, una de las consultas más frecuentes que van a recibir por parte de sus clientes, ¿sí? Donde realmente está muy relacionado toda la parte estética y es la primer causa que digamos, que los van a querer contratar para eliminarlo. Así que es muy importante este tejido y que entiendan
qué es lo que pasa en el cuerpo y cómo, bueno, justamente cómo funciona, etc. El tejido adiposo es un derivado o una especialización del conjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho. Recuerden que el prefijo del tejido conjuntivo es fibro. Entonces, dentro del tejido conjuntivo, ¿qué teníamos? Tejido conjuntivo laxo y denso. Dentro del denso tenemos el regular o modelado o irregular o no modelado. Eso es tejido conjuntivo. ¿Qué pasó? Todos estos tejidos especializados provienen, justamente se derivan del tejido conjuntivo. En el caso puntual del tejido adiposo, o sea, ¿qué me está diciendo que al ser especializado? Tanto el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, etcétera, etcétera. Me está diciendo que está hecho de exactamente lo mismo. O sea, todos los tejidos tienen en su composición fibras, colágeno, elástica reticular, etcétera, pero lo que cambia es la distribución, las cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del tejido adiposo, la célula adiposa se denomina adipocito. Es decir, cuando yo hablo de un adipocito, estoy hablando de la célula adiposa, la célula especializada. Este tejido adiposo se encuentra de dos tipos, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco es el que tenemos todos nosotros, es el tejido adiposo del adulto. El tejido adiposo pardo es el tejido que tienen fundamentalmente los recién nacidos. Es un tejido, el tejido adiposo blanco es un tejido donde la gota de lípido está sobre el citoplasma aplastándolo. Hay escasas organelas, es muy vascularizado, que es lo que permite, recuerden que la función básica que va a tener el tejido adiposo tiene muchas funciones, pero entre ellas es la reserva energética. Por eso todo lo que nosotros, el exceso de alimentos, de nutrientes, etcétera, lo que hace el cuerpo es transformarlo en grasa, eso se transporta en la sangre vía ácidos grasos, vía triglicéridos que se llama, o vía colesterol, que son lipoproteínas. La grasa nunca va libre en sangre, siempre va unido a una proteína, es transportado por los diferentes vasos sanguíneos y lo que hace el aminoácido que tiene la proteína, a lo que va unido, por ejemplo, los triglicéridos, es un aminoácido que se llama glicerina unido a 3 ácidos grasos. Entonces lo que hace es esa glicerina es ceder los ácidos grasos a la célula adiposa, donde éste lo va a convertir en lípido y lo va a almacenar. La distribución del tejido adiposo blanco es unilocular. Ya vamos a ver imágenes. En cambio, el tejido adiposo pardo es menos abundante, dijimos, predomina en el recién nacido y su distribución es multilocular. Esto que vimos aquí, esta imagen, es el tejido adiposo blanco o unilocular. Entonces, acá vemos en la imagen, en amarillo, ven lo que se llama la gota de lípido o grasa literalmente. Cuando ustedes hablan de lípidos, están hablando de grasas. La forma sencilla de esa grasa es lo que se denomina ácidos grasos. Entonces, lo que hace el adipocito, cuando nosotros aumentamos de peso, lo que hace es aumentar el tamaño, es aumentar esta gota de lípido. Cuando bajamos de peso, lo que disminuimos es el tamaño. ¿Sí? O sea, se produce una hipertrofia del adipocito o una hipotrofia, si no fuéramos hiper o hipo. Un aumento o disminución del tamaño. Esto se da en forma normal, salvo en ciertas etapas de la vida. El sujeto, las personas, hay 2 etapas críticas en la vida que es sumamente importante este tejido. Primero, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, 6, 7 años, que básicamente la función que tiene el tejido adiposo es de mielinizar, es decir, hacer una envoltura grasa que se llaman vainas de mielina, ya lo vamos a ver en el tejido nervioso, que es lo que permite la conductividad eléctrica.
O sea, es sumamente importante en los primeros años de vida para el desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué puede pasar? Que si los niños no tienen suficiente cantidad de nutrientes, no tienen suficiente cantidad de tejido adiposo, esas vainas de mielina no se van a formar sobre la neurona. Entonces, la conducción eléctrica de las neuronas va a ser lenta, va a ser más lenta. Ya lo voy a explicar con más detalle en tejido nervioso. Pero van a ver que al ser más lenta la velocidad de conducción eléctrica, literalmente lo que va a producir en el sujeto es lo que se conoce como retraso. O sea, va a ser un retraso en la conducción eléctrica. Por lo tanto, el sujeto, sus conexiones, su comunicación neuronal, que se llama sinapsis, va a ser lenta. Entonces el sujeto, lo que se le va a producir es lo que se conoce como retraso mental. Cuando hablamos de retraso mental, no es un término despectivo, no es que se le está haciendo bullying al sujeto, sino simplemente es un diagnóstico, estamos hablando siempre obviamente en un contexto médico, etcétera, sino que se le hace un diagnóstico que quiere decir que sus impulsos eléctricos viajan mucho más lento que el de una persona normal o que tiene un desarrollo del sistema nervioso normal. O sea, un niño desnutrido, si en estas etapas de la vida no recibe los nutrientes necesarios, está desnutrido, puede acarrear consecuencias, ¿sí?, para toda la vida. Y esas consecuencias es una discapacidad que se conoce como retraso mental. Ese retraso puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. Ya vamos a hablar un poquito más del tema más adelante. Es una etapa crítica en la vida. Por eso también ustedes han visto la cantidad de comedores escolares que hay, que muchas veces o en las escuelas que se les da las meriendas, etcétera, etcétera, sobre todo en las escuelas carenciadas, porque lo que se busca evitar es que justamente el niño pase a estar desnutrido, porque es una de las consecuencias que va a tener es justamente que no se va a producir en forma correcta las vainas de mielina y lamentablemente eso una vez que se produce es irreversible, ¿sí? No es que después como y lo recupero. Entonces es sumamente fundamental en los primeros años de vida que el sujeto tenga la energía necesaria. O sea, tenemos que tener en cuenta que es tan grave la falta de tejido adiposo como el exceso de tejido adiposo. La falta de tejido adiposo acarrea consecuencias sobre el sistema nervioso central. El exceso de tejido adiposo genera una enfermedad, un factor de riesgo, entre otros, porque muchos problemas también genera, que es la obesidad, la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como todo, cuando está en equilibrio, el cuerpo funciona correctamente. La falta justamente de estos tejidos va a acarrear problemas de salud. Y como recién mencioné, el tema de la obesidad. La otra etapa crítica en la vida es la adolescencia. En la adolescencia, lo que hace, como recuerden que el sujeto en la pubertad, etcétera, empieza de acuerdo al género, ¿sí?, masculino o femenino, empiezan a generar hormonas que hace que se diferencien los niños. Las mujeres generan hormonas femeninas en mayor cantidad, que son básicamente los estrógenos, la progesterona, etcétera, que van a dar una forma ginoide, es decir, femenina. Eso hace que se les ensanchen las caderas, eso va a hacer que adopte la mujer el crecimiento del pecho, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen estas hormonas son lipogénicas, es decir, la mujer, por un tema endocrino, tiende a acumular mayor cantidad de tejido adiposo. Y no solo va a aumentar el tamaño del tejido, sino el número del tejido adiposo.
O sea, se va a producir lo que se llama una hiperplasia, el aumento del número de las células adiposas. El varón va a producir hormonas androgénicas, es decir, que le va a dar las características masculinas. Entre ellas, la que más conocen es la testosterona, que es una hormona lipofóbica, es decir, que tiende a eliminar la grasa. Por eso el varón adopta una forma androide, masculina, y la mujer adopta una forma ginoide o femenina. En la mujer, en la pubertad, el tejido adiposo se le tiende a acumular en todo lo que es cadera y tríceps, y en los varones el tejido adiposo se tiende a acumular, a formar en el abdomen y las escápulas. Eso es un tema de género. El tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Dijimos, si yo me mal alimento durante los primeros años, voy a generar una desnutrición infantil y me va a repercutir en el desarrollo del sistema nervioso. Ahora, si yo me mal alimento durante la pubertad, la repercusión que va a tener es que me va a aumentar el número de adipocitos en varones y mujeres. Y eso es lo que le va a dar la predisposición en la vida adulta a la obesidad. Porque ustedes saben que en la pubertad es un proceso de crecimiento y desarrollo muy importante. Es el segundo pico de crecimiento de la vida del sujeto. ¿Y qué pasa? El metabolismo está muy acelerado, o sea, necesita grandes cantidades de energía el cuerpo para crecer y desarrollarse. Pero ¿qué pasa? Si yo esta energía no la tengo demasiada cantidad, y no solo cantidad, sino la calidad es muy mala, me va a afectar generando una predisposición a la obesidad para la vida adulta. Por eso, si ustedes se ponen a ver socialmente, hay muchos, los chicos empiezan a acceder a dinero, empiezan a decidir qué comer, porque justamente empiezan los padres, les dan dinero, empiezan las salidas con los amiguitos, etcétera, en forma mucho más autónoma que cuando son niños, y eso hace, si ustedes van a ver, el boom del McDonald's, del Burger King, de todo lo que son fast food, o comidas rápidas, comidas chatarra, etcétera, etcétera, que es lo que hacen más básicamente sus hábitos, más allá de todo lo que implica desde el punto de vista social, la publicidad que tienen, etcétera, etcétera, termina siendo alimentos muy perjudiciales para la salud del sujeto. Entonces son etapas críticas. Por eso es sumamente importante, tanto en la niñez como en la adolescencia, educar en la generación de hábitos alimentarios correctos, lo que va a hacer que el sujeto crezca y se desarrolle en forma saludable, sano, y eso va a hacer que tenga una predisposición mucho más saludable en la vida adulta que un sujeto malnutrido, mal alimentado. Ustedes pueden ver acá esta célula adiposa. Fíjense la distribución que tiene. Esto es tejido adiposo blanco. Esta imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver el núcleo celular, se alcanza a ver el citoplasma. Estos son los retículos, el plasmático rugoso, liso, mitocondrias. Se alcanzan a ver las distintas organelas celulares. Y fíjense que está todo aplastado. Al estar aplastado, hace que el metabolismo de la célula adiposa sea más deficiente. ¿Por qué? Porque no puede trabajar en forma correcta. Y mientras más grande sea esta gota de lípido, más aplastamiento va a sufrir la célula, por lo tanto, más le va a costar trabajar. Esta célula, recuerden que si se le cuesta, mientras más le cueste trabajar, más le va a costar eliminar esa reserva de adipocitos. Por eso, las personas que tienen mayor número y mayor tamaño de células adiposas, mientras más gordos están, más le cuesta bajar la grasa. Y esto con la edad
el metabolismo también se va deteriorando, y bueno, porque vamos teniendo menos gasto energético, etcétera, producto del envejecimiento, y eso hace que cada vez cueste más bajar de peso. Acá tenemos los dos tipos de células, tanto blanca, como ven en la imagen inferior izquierda, ¿sí? O la parda, como ven en la superior derecha. Fíjense que la grasa parda, o la del tejido adiposo pardo, tiene un núcleo central, como todas las células, se llama multilocular, ¿por qué? Porque tiene las pequeñas gotas de lípido, están redistribuidas en todo lo que es el citoplasma. ¿Sí? Acá vemos grasa parda, a ver si tenemos alguna imagen. No, esto es blanco. Bueno, vamos a saber. Entonces, acá lo que tiene el tejido adiposo pardo es justamente que la gota de lípido son pequeñas gotas, por eso es multilocular, o sea, tiene muchas gotitas distribuidas en todo el citoplasma. A diferencia del tejido adiposo blanco, que es unilocular, como lo vimos, que es una sola gota de lípido en el citoplasma. Al ser multilocular y al tener pequeñas gotas distribuidas, permite que la célula trabaje mucho más eficiente, ¿sí? Y pueda utilizar esa gota de lípido justamente mucho más rápido, en mejores condiciones. Por eso el niño que nace con este tejido adiposo pardo, o sea, todos los niños nacen, y le permite perfectamente ser mucho más eficiente y crece tanto, sobre todo los primeros meses de vida. Ustedes piensen que el niño que nace al año duplicó su estatura de nacimiento. O sea, si un niño nació con 40 centímetros, al año va a medir 80 centímetros. Ese crecimiento, imagínense, a nivel celular, el metabolismo que hay infernal, o sea, está constantemente trabajando su cuerpo, todas sus células, para crecer y desarrollarse. Por eso el bebé lo único que hace es comer, hacer sus necesidades y dormir, ¿sí? Ustedes han visto, si tienen hermanitos, sobrinitos, si son papás, sobre todo en los primeros meses, el niño que hace, come, toma la leche, que la leche materna es una leche, no es la leche que todos conocemos de vaca, sino es justamente un fluido que le llaman leche, que tiene un gran contenido de grasa. Entonces lo que hace la mamá con su leche materna es proveer de esta grasa que el niño va a poder utilizar. Ese niño va a jugar un ratito, va a interactuar, ¿sí? Depende de la etapa en que esté, y va a dormir. Y no hace mucho más, chicos, ¿sí? O sea, son niños que duermen de las 24 horas al día, están durmiendo entre 16 y 18 horas al día, ¿no? Lo hemos hecho todos. Entonces, son niños que básicamente se alimentan, ¿sí? Hacen sus necesidades y duermen. Comen, cagan y duermen, literalmente, ¿sí? Por eso el papá, los primeros meses, usan 10, 15 pañales diarios, ¿sí? Es un presupuesto, literalmente. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es comer, cagar y dormir. Al principio van a alimentarse cada 1 o 2 horas, y luego, a medida que van creciendo, empiezan a espaciar el amamantamiento y empiezan a espaciar el sueño también, ¿sí? Y es parte del proceso natural del crecimiento del sujeto. Entonces, este tejido adiposo, ¿sí? Que es muy importante, pardo, lo va a poder funcionar y va a tener la energía suficiente con la provisión de la leche de la mamá. Por eso es tan importante el amamantamiento de la madre. No hay ninguna fórmula, ninguna de estas leches en polvo que reemplace la calidad de la leche materna. Es decir, las fórmulas, cuando no es un complemento, ¿sí? De la leche materna cuando la mamá no produce suficiente leche. Pero lo que hay que evitar y lo que se busca por todos los medios es que el niño se alimente en base a fórmulas y no a leche. Por la calidad
de la leche. Acá vemos, bueno, otra imagen del tejido adiposo blanco, donde lo mismo, se ve, en este caso en blanco, se dice blanco porque justamente el microscopio se ve blanco, la gota unilocular, ¿sí? Aplastando justamente todo el citoplasma con el núcleo del tejido. ¿Dónde está ubicado el tejido adiposo? Bueno, básicamente se encuentra en todo el cuerpo, pero lo que más vamos a ver es, o que más ustedes deben conocer, es la hipodermis de la piel, que es básicamente tejido adiposo. Es decir, ustedes recuerden que tenemos en el sistema tegumentario la epidermis y la dermis. La epidermis es tejido epitelial. La dermis está hecho básicamente de tejido conectivo denso irregular. La hipodermis es tejido adiposo y también se llama tejido celular subbajo cutáneo, o sea, bajo el cutis, bajo la piel. Y es el tejido que todos quieren bajar. Es el que nos muestra los rollitos, la celulitis, etcétera, etcétera. Por eso le digo que va a estar muy relacionado a todo lo que es la parte nuestra de trabajo, porque, bueno, está muy relacionado a la estética. También se ubica en los músculos, entre los sarcómeros, vimos en la clase pasada el tejido muscular, y veían que entre medio de las miofibrillas habían gotitas de glucosa, habían gránulos de lípidos, de grasa, justamente de tejido adiposo, que va a ser la reserva energética que va a tener el músculo también. Se va a encontrar en los huesos, justamente en los huesos, en la médula del hueso, vamos a tener también tejido adiposo, y bueno, lo van a encontrar en las vísceras, que se llama justamente grasa visceral. Justamente va a estar recubriendo órganos, sobre todo los viscerales, va a estar recubriendo los vasos sanguíneos, va a estar presente en las articulaciones y en los nervios formando vainas de mielina, como dije. En el niño su distribución es uniforme, es decir, está distribuido uniformemente, o sea, no importa el lugar, y en los adultos eso cambia, lo habíamos dicho en la pubertad, haciendo que los varones tengan una distribución androide, el prefijo andro quiere decir masculino, y la mujer una distribución ginoide o femenino. Lo ginoide o femenino es que este tejido se le va a localizar en la mujer, en las caderas y en el tríceps, y en los varones este tejido se va a localizar en mayor cantidad sobre el abdomen y las escápulas. Esa es la distribución androide o ginoide. Gino es femenino, por eso la mujer va al ginecólogo, el que estudia la fisiología de la mujer, de lo femenino. ¿Está? Para que relacionen. Bueno, acá vemos una imagen de la piel, del tegumento. Recuerden que es todo un sistema, la piel, el órgano más grande del cuerpo, etcétera, etcétera, donde se alcanza a ver en la capa superficial la epidermis, una pequeña lámina basal, que acá donde están las células epiteliales vivas. Estas células perdían su núcleo y migran hacia el exterior. Acá vemos la dermis, formado por tejido conectivo denso y regular, y se mezcla esta dermis, se empieza a mezclar acá abajo con la hipodermis, que es tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, que la función que tiene básicamente en la piel es una función de reserva energética y es una función de aislamiento térmico. Recuerden que es un aislante térmico muy importante también el tejido adiposo, ¿sí? Para el frío. Por eso nosotros en el invierno tendemos a acumular tejido adiposo. El cuerpo nos pide comidas hipercalóricas justamente. ¿Para qué? Para generar una capa, un aislante térmico, y en el verano, bueno, tendemos a eliminarlo, etcétera, etcétera. O sea que también hay lo que se conocen como ritmos circadianos. Hay etapas estacionales que tendemos a acumular y otras etapas que tendemos a eliminar. Acá vemos un axón de un nervio,
El axón del nervio es el axón de un nervio, de una neurona. La neurona es la célula nerviosa, donde en el axón, que es una parte de la neurona, por donde va el impulso eléctrico, este sería el axón, está recubierto por esto que se ve más oscurito, que se llama vaina de mielina. Esta vaina de mielina la fabrican unas células que se llaman de la neuroglia o células gliales. A nivel del sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann, que su función es formar esta vaina de tejido adiposo. Es decir, si son células que forman tejido adiposo, van a tener muy desarrollado su retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan que el retículo endoplasmático liso decía síntesis de lípido? Lípido es grasa. Entonces lo que va a hacer es sintetizar mucha cantidad de lípidos, donde el aparato de Golgi va a formar ese lípido, va a generar una envoltura que se llama vaina de mielina, que va a permitir que los impulsos eléctricos viajen a una velocidad muy importante. Esa es la función en el nervio del tejido adiposo. Histofisiología. Los depósitos se efectúan en formas de ácidos grasos, sintetizados a partir de los hidratos de carbono provenientes del lípido o de la misma célula adiposa. Entonces, acá fíjense, ¿de dónde sacamos este tejido adiposo? Si yo como grasa, esta grasa se transforma en ácido graso, que dijimos que viaja en la sangre, en forma de triglicéridos, que un triglicérido, tri, es de 3, ácidos grasos, unido a un aminoácido, que se llama glicerina. Entonces, y se almacena en forma de lípido en el adipocito. Ahora, ¿de dónde salen estos ácidos grasos? Puede salir de la misma grasa, o puede salir de los hidratos de carbono, del azúcar, de la glucosa. Por eso, ¿por qué? Porque hay un proceso que se llama lipogénesis, que es la generación, la síntesis de lípidos a partir de los hidratos de carbono. Por eso el exceso de hidrato de carbono, de azúcares, engorda. Por eso cuando uno hace un plan alimentario para mantener de peso o bajar de peso, lo que se hace también es suprimir la cantidad de azúcares. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono tiene la propiedad de que en exceso, ¿sí? Lo primero que hace es usar el cuerpo en lo que necesita. Segundo, es almacenarlo en forma de glucógeno, pero ese almacenamiento es muy limitado. Entonces lo tercero que hace es todo el exceso, es almacenarlo en forma de grasa. O sea, el hidrato de carbono se transforma en grasa por ese proceso que se llama lipogénesis, y lo que va a hacer es aumentar el tamaño del adipocito. Por eso en la célula, cuando uno hace un plan alimentario, lo que hacen, le sacan los chocolates, las tortitas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de hidrato de carbono y gran cantidad de grasa también. Son alimentos hipercalóricos que lo que van a tender es a justamente acumularse esa grasa. La eliminación de las grasas, ¿sí?, se realiza por un proceso que se llama hidrólisis. Esa forma de eliminación es lo que se conoce como la lipólisis, y que justamente se hidrólice los triglicéridos de grasas neutras. El proceso de formación dijimos que se denomina lipogénesis, síntesis de glucosa, de lípidos, perdón, síntesis de lípidos, y la degradación se denomina lipólisis, es decir, la degradación de lípidos. De esa manera almacenamos grasas o sacamos la grasa. Entonces, el almacenamiento, dijimos, en el niño se da en forma uniforme. En el adulto se va a dar siguiendo el género, si es androide o ginoide, principalmente las mujeres, cadera y tríceps, los varones, la escápula y en el abdomen. La lipólisis se da en forma general también. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Nosotros, con el ejercicio físico, no podemos degradar la grasa en forma localizada. Por eso cuando ustedes hacen solo abdominales, no están quemando grasa, chicos. Para quemar la grasa, la única forma de realizarlo
es a través de la metabolización aeróbica, ¿sí? Es decir, todo lo que es trabajo aeróbico, donde va a ser una degradación de esta sustancia. Acá vemos en la imagen, bueno, el tejido adiposo, en negrito son vasos sanguíneos que está irrigado. Las funciones que tiene el tejido adiposo: almacenamiento de energía, dijimos su principal función, aislación o aislamiento térmico, almohadillado de órganos vitales, rellenamiento de espacios, tiene una función estructural, es decir, una almohadilla protectora. Eso que ustedes tienen, llámese en la planta de los pies o de la mano, estas envolturas blanditas, que parece una almohadilla, están hechas de tejido adiposo. Es una parte de la piel, de la epidermis de la piel, que tiene mayor cantidad y genera una almohadilla. Protege contra el frío y disminuye el efecto de presiones externas. Bien, para ir finalizando, bueno, espero que les haya quedado claro, entiendan que es un tejido muy importante y bueno, que está bueno que lo vayan justamente relacionando a la actividad física. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.